Estamos llegando al final de esta temporada, pero también de el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el capítulo 21, que habla sobre la Nueva Jerusalén. ¿Por qué la expresión Nueva Jerusalén? Porque ya existió una en el Antiguo Testamento, una Jerusalén que fue destruida. Mas ahora Dios renueva su promesa y dice: yo tengo algo mucho mejor. La Nueva Jerusalén será el hogar de los redimidos. La Nueva Jerusalén es el tema que hoy vamos a ver en este programa. Bienvenido, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Tú eres nuestro convidado, nuestro invitado especial. No te conocemos, no nos podemos abrazar físicamente, pero a través de nuestras oraciones podemos abrazarte. Tú puedes aquí colocar tu nombre, puedes escribirnos, contarnos tu historia. Tú puedes escribir tus reacciones, las cosas que estás aprendiendo con este programa. Ya sabes que está disponible en nuestro blog, nuevotiempo.org/Biblia Fácil. También nuestro Facebook, escríbenos a Biblia Fácil, así nos encuentras en Facebook. Y si quieres acompañar o quieres repasar una vez más el libro de Apocalipsis o esta temporada, hazlo con una revista. Ofrecemos una revista totalmente gratis para todos aquellos que quisieran conocer más sobre Apocalipsis. Escríbenos un WhatsApp al +55 12 98 100 14 60. Si vives en Sudamérica, tú vas a recibir esa revista. Si vives fuera de Sudamérica, descarga la revista totalmente gratis. Ingresa a estudielabiblia.com. Ahí está la revista totalmente disponible para ti. Bienvenido una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de la Nueva Jerusalén. Bienvenidos amigos, llegamos ya a la cima. Nos falta solo un paso más para poder terminar el libro de Apocalipsis. Me encantan los 3 últimos capítulos de Apocalipsis porque es todo lo contrario a los 3 primeros capítulos de Génesis. El tercer capítulo de Génesis es la entrada del pecado. Allí se abrió un paréntesis. ¿Saben dónde se cierra ese paréntesis? En el tercer capítulo, antes de terminar la Biblia, cuando Satanás es destruido. Interesante. Comienza en el capítulo 3 y faltando 3 capítulos para terminar la Biblia, el pecado se ha cerrado, se ha destruido. Todo aquello que Adán perdió por causa del pecado, Dios nos devuelve por su gracia. Adán perdió el árbol de la vida. En Apocalipsis 21 recuperamos ese árbol de la vida. Adán perdió la eternidad. En Apocalipsis 21 recuperamos la eternidad. Adán perdió el jardín del Edén. En Apocalipsis 21 recuperamos el jardín del Edén. Adán perdió la corona de vida. En Apocalipsis 21 recuperamos la corona de vida. Todo aquello que se arruinó por causa del pecado, en Apocalipsis se recupera por la gracia de Dios. Y es lo más lindo de poder ver que los 3 últimos capítulos de la Biblia es solamente el cierre de paréntesis que se abrió en Génesis capítulo 3. El tercer capítulo es el más triste de toda la Biblia. Sin embargo, el capítulo 20 de Apocalipsis es el cierre de ese capítulo, porque a partir del 21 todo vuelve a la normalidad y a la soberanía de nuestro Dios. Vamos a orar porque vamos a hablar sobre este tema tan importante. Querido Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, por la libertad que tenemos ahora de elegir comprender aquellas verdades que tienes para nuestra vida. Que tu Santo Espíritu una vez más pueda iluminar nuestra mente, pueda ser nuestro profesor. Podamos llegar, Señor, a esta gloria eterna, a esta eternidad que tienes para tus hijos mediante tu gracia. Permítenos soñar, mas no como un sueño ilusorio, sino un sueño que se va a hacer realidad cuando tú puedas venir para dar recompensa a cada hijo. Queremos esta eternidad junto a ti. Para ello, ayúdanos a tomar decisiones acertadas hoy, mientras estamos vivos. Hoy queremos, Señor, que tu palabra pueda una vez más iluminar nuestro corazón. Ayúdanos a comprender esta verdad en el
el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la Nueva Jerusalén, capítulo 21 del libro de Apocalipsis. La Nueva Jerusalén. ¿Les gusta viajar a ustedes? Creo que a todos, ¿no? Un viaje nos trae mucha expectativa, mucho más cuando vamos a un lugar donde no conocemos o hemos anhelado siempre ir. Yo creo que un viaje desde niños crea expectativa para los niños. Cuando la familia dice vamos a viajar, vamos de vacaciones, vamos a pasear, es una alegría. Tratamos de ocultarlo cuando somos adultos, pero en algún momento sale esa explosión de alegría. Tengo un viaje, vamos a viajar. Algunos tienen miedo a viajar, ¿verdad? Algunos tienen miedo salir de casa por la inseguridad. Otros tienen miedo subir en un avión, tienen miedo a las alturas. Pero la mayoría nos gusta conocer, descubrir, nos gusta llegar a un lugar nuevo, nos gusta. Ahora, en este planeta, en nuestro mundo, hay muchos lugares bonitos. Yo me quedo sorprendido cuando veo paisajes hermosos que son naturales, con más de 6,000 años de pecado, ¿no? Aún cómo conserva la lozanía, cómo se conserva el verdor, cómo se conserva un paisaje hermoso. Hay paisajes creados y paisajes naturales, pero me encanta ver aquellos naturales que son muy preciosos. Yo sé que en cada país existe reservas, existen lugares donde se cuida como el jardín del país, ¿no? Así como hubo un jardín del Edén, hay un jardín para cada país. Es el lugar más visitado, es el lugar donde más turistas van, porque aparte de tener historia, es un lugar muy bonito. Entonces, los viajes nos llevan a lugares lindos. Aquí en Brasil hay una ciudad muy linda, considerada la ciudad modelo, que es Curitiba. Ciudad limpia, preciosa, tiene lindos jardines, tiene lindo parque, precioso. También nosotros tenemos aquí mismo una vista maravillosa, estoy hablando aquí de Sudamérica, Río de Janeiro, considerada una ciudad maravillosa. Es extraordinario subir allí hasta ese lugar, hasta ese mirador, y ver allí toda la ciudad. Nueva York es una de las ciudades más codiciadas, ¿verdad? Estados Unidos, quien tiene visa para Estados Unidos y viaja constantemente. Está feliz, la ciudad considerada como una ciudad cosmopolita, está ahí todas las lenguas, todas las religiones, encontramos todas las culturas. Estados Unidos es la concentración mundial. Toda lengua, toda raza, toda persona, de todo país nosotros encontramos allí. Sin embargo, si vamos a cada país, vamos a pasar revisando todo el programa y vamos a encontrar que cada país tiene ciudades muy lindas. Solo que ninguna de estas se compara a aquella que Dios tiene preparado para sus hijos. Porque es una ciudad perfecta, no hay más inseguridad y es una ciudad preparada por el mismo Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. ¿Por qué vamos al 9? Porque los primeros versículos vamos a ver en el último programa. ¿Está bien? Cuando habla del cielo nuevo y la tierra nueva, vamos a verlo después. Por hoy vamos a ver la Nueva Jerusalén. Dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Recuerdan que este texto nosotros ya leímos. Cuando fue juzgada la ramera, en el capítulo 17, también dice uno de los 7 ángeles que tenía las 7 plagas. Claro, una de los 7 ángeles que tenía una de las 7 copas que eran las plagas. Primero le mostró el juicio de la ramera. Y ese mismo ángel, ¿a quién le muestra? A la esposa del Cordero. Entonces el versículo 10, dice así, me llevó en el espíritu, es la manera como un profeta dice, entré en visión, y a un monte grande y alto me mostró la gran ciudad. ¿Qué ciudad? La Santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. ¿Qué tenía esta ciudad?
la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 21, a partir del versículo 12 hasta el versículo 26, Juan queda muy limitado para poder describir algo tan precioso. Yo no sé si alguna vez ustedes estuvieron en algún acontecimiento donde no tenían palabras para ser descritas, solo habían emociones. Hay situaciones en la vida donde no hay palabras, solo hay lágrimas. Y las lágrimas pueden decir mucho más que todo aquello que podemos hablar, ¿verdad? Hay situaciones en la vida. Y aquí Juan, cuando ve la ciudad, no llora, sino que Juan no encuentra palabras. No sabe cómo describirla. Y miren el versículo 11. Tenía la gloria de Dios. Y a partir de allí, el pobre cambia su escritura y dice, su fulgor era semejante. No dice que era una piedra, dice, era lo más parecido, para que ustedes puedan tener una idea, era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. En las puertas 12 ángeles, nombres inscritos, que son las 12 tribus de Israel. 3 puertas al oriente, 3 al norte, 3 al sur, 3 al occidente. ¿Cuántas puertas hay en total? 12. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ustedes van a ver que el 12 se repite cada momento. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres que son los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, su puerta y su muro. La ciudad se hallaba establecida como un cuadrado. No dice que es un cuadrado, ¿correcto? Como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad. ¿Cómo era la ciudad? 12,000 estadios de longitud, de altura y de anchura. Por eso es que no es un cuadrado. ¿Correcto? Ahora, dice así. Y midió su muro 144 codos, según la medida de hombre, la cual era la del ángel. El material del muro era de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primero era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, todas las piedras que él conocía, las piedras preciosas. Ahora dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las 12 o cada una de las puertas era una perla. La calle de la ciudad era de oro puro, como de vidrio transparente. Entonces ahí ya no vi templo, dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene más necesidad de luz, ni de sol, no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que han sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará ninguna cosa impura que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Leímos todo el texto describiendo la Nueva Jerusalén. Vamos a ver algunos detalles que se muestra allí. El ángel le muestra, y ahí vamos a ver cómo es esa ciudad. Si vemos Hebreos capítulo 11, versículo 10, dice que esa ciudad es construida por el mismo Dios. Me encanta la figura que presenta Hebreos. Miren, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebreos 11, 10 dice así. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esos fundamentos vemos ahí en Apocalipsis.
cuyo arquitecto y constructor, dos oficios, ¿verdad? O dos carreras profesionales, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ustedes vieron ahí las majestuosidades que hoy puede hacer un arquitecto al poder diseñar un edificio. Es extraordinario. Yo cuando veo allí planos y todo, y sueña, ¿verdad? Es decir, esta ciudad no es hecha a la casualidad. Esta ciudad es pensada, es planeada, es planificada. Un arquitecto planea, hace trazos, medidas, sueña. Solo que la imaginación humana puede ser tan grande, pero nunca como la de Dios. Brasil es considerada la ciudad, o es la ciudad planeada, ¿verdad, Pablo? Tiene la ciudad la forma de un avión, proyecto plano piloto, me parece que se llama. Pocas ciudades son planeadas. Ahora, esta ciudad es planeada, diseñada por Dios. Si los seres humanos, con la inteligencia que Dios nos ha dado, podemos planear cosas lindas y un arquitecto puede hacer un diseño extraordinario, imagínense planeando Dios. Ahora, no solo lo planea, tampoco delega la construcción. Porque viste que hay una diferencia entre el que planea y entre el que lo construye, ¿no? A veces hay cierta discusión y dicen, no, el arquitecto aquí se equivocó, yo voy a hacer otra cosa. El que lo diseña lo construye. ¿Y quién es? Es Dios. Por eso es que Apocalipsis 21:11 dice, la ciudad está llena de la gloria de Dios porque Él lo construyó, Él lo diseñó y todo lo que se ve allí está reflejado su gloria. Y aquí nos encontramos con algunas características importantes de la ciudad. Primera, tenía muro grande. Todas las ciudades antiguas tenían murallas. Ahora ya no hay ciudades con murallas. Más las ciudades antiguas tenían enormes murallas y la fortaleza de la ciudad estaba en sus murallas. Venía el enemigo, cerraban la puerta, si sus murallas eran fuertes, todo estaba tranquilo. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel tuvo que enfrentar a Jericó? Ellos no podían ingresar porque tenían murallas dobles. Imposible de poder penetrar. La manera como Dios hizo que esos muros puedan caer fue por su poder, al sonido de las trompetas, cuando Israel le mandó dar 7 vueltas, ¿verdad? Durante una semana. Muy bien, las ciudades tenían esa costumbre. Ahora Juan empieza a describir la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, en el concepto que él tiene o que él conoce acerca de las ciudades de su tiempo. Y él dice, esta ciudad tiene un muro enorme, una muralla enorme. Claro, porque si le presentaba sin murallas, para Juan esto no hubiese parecido una ciudad. ¿Qué significaba murallas? Murallas representa seguridad y estabilidad. Miren, el libro de Zacarías, vamos al libro de Zacarías. Aquí nos dice qué representa esto. Capítulo 2, versículo 5. Zacarías, Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Capítulo 2, versículo 5. Aquí está hablando acerca de la reconstrucción de Jerusalén. Zacarías 2, 5. Dice así. Yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré mi gloria. Vamos al versículo 4 para poder entender el contexto. Y le dije, corre, háblale a ese joven y dile, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. ¿Por qué le dice? Porque esa muralla soy yo. Es decir, no necesitan muros porque yo les doy seguridad. ¿Correcto? Entonces, cuando dice que Jerusalén tiene murallas, está hablando de la protección, de la seguridad, de la estabilidad que existe aquí en esa ciudad. Ahora dice que tiene 12 puertas. Y es interesante cómo coloca las puertas, ¿no? ¿Qué cosa dice? Están al oriente, están al occidente, etcétera, etcétera.
Eso hace referencia a lo que Jesús dijo allí en Lucas capítulo 13, versículo 29. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 29. Miren lo que Jesús dijo aquí, Lucas 13, 29. Vendrán entonces, dice, agentes ¿de dónde? Del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. ¿Ah? Apocalipsis capítulo 21. Entonces, allí dice el versículo 13. 3 puertas estaban ¿a dónde? Al oriente. 3 al norte. 3 al sur. Y 3 al occidente. ¿Qué cosa dijo Jesús? Aquí, ¿a qué está haciendo referencia? Que la santa ciudad es un lugar preparado para los hijos de Dios de todo el planeta y de todas las épocas. Aquí no hay distinción de raza, de color, de cultura, porque vendrán del oriente, del occidente, de todo lado para participar de este reino de Dios. Y ahí dice que tiene 12 puertas, ¿verdad? Y tiene 12 ángeles. Cuando habla de 12 ángeles quiere decir que nadie puede ingresar a esa ciudad a menos que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Es una forma de decir, aquí no entra ningún inmundo, como luego vamos a ver qué significa eso. Y luego dice que estos son las 12 tribus de los hijos de Israel. Solo que no, aquí representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero no solo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más dice? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos 12 nombres. ¿A qué representa? Al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Es decir, en esta ciudad ingresará el pueblo de Dios de todas las épocas. Desde Adán hasta el último hombre. ¿Correcto? Entonces, allí representa al pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21:12. Es interesante este texto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 16, dice así. La ciudad se halla establecida en un cuadro, en un cuadrado. Solo que no dice en un, sino dice como un. O sea, es parecido a un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Si nosotros queremos tener un cuadro donde tenga la longitud igual a su anchura, deja de ser cuadro y empieza a ser cubo. El cubo es la figura geométrica o la figura que puede aquí entallar de manera segura. Dice, su longitud es igual a su anchura. Y él midió a la ciudad con la caña 12,000 estadios. Dice, la longitud, la altura y la anchura. Esta ciudad nunca ha existido, pues. Diseñada por Dios. 12,000 estadios. Vamos aquí a tener 2 conceptos interesantes. Un estadio aquí, nuestro planeta, depende, ¿no? Varía el tamaño. Vamos a colocarle que mide 183 metros, que parece que es el tamaño normal de un estadio. Si lo multiplicamos allí por los 12,000 estadios, más o menos nos da unos 540 kilómetros. Kilómetros rectos. Allí una persona empezó a hacer algún cálculo. ¿Cuántos pueden vivir en 500 kilómetros rectos, porque ahora 500 kilómetros puede ser con curvas y eso no resta, ¿verdad? Allí terreno. 500 kilómetros rectos. ¿Cuántas personas pueden vivir? Pero con una diferencia. La ciudad no solamente mide 540 kilómetros de largo, sino también de ancho y de longitud. Entonces ahí alguien dice, miren, aquí en una ciudad como esta, se dice, que podría alcanzar hasta 8 veces más todo el planeta. ¿Cómo? Solo que este número es totalmente simbólico. Les voy a demostrar por qué. Un cubo tiene 12 lados. De un cuadrado, 4, del otro 8, más 4 lados para unir los 2 cuadrados son 12. 12 por 12, ¿cuánto sería? 144. Quiere decir que la ciudad mediría, ¿cuánto? 144,000 estadios.
¿No les hace recordar esto algún número que hemos visto? 144,000 sellados. 144,000. Es decir, que el lugar es tan amplio, por eso es simbólico, como para que pueda alcanzar todos los redimidos de todas las generaciones. Tan amplio. Por eso es que ese número allí se coloca. Ahora dice así, Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ustedes saben que Isaías es un libro clásico o tiene una profecía clásica, fue escrita para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Israel no llegó al ideal divino, las promesas pasaron para el Israel espiritual. Y hay profecías clásicas que se convirtieron en apocalípticas, es decir, aquellas que tenían que ver con el Israel espiritual. Isaías capítulo 60, versículo 19, tiene una referencia igual. De paso, el capítulo 21, Juan lo escribe con base o pensando en Isaías, en las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Isaías capítulo 60, versículo 19 y versículo 20. Allí dice así, 60:19, el sol nunca te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna, y el Dios tuyo será tu esplendor. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz eterna, y los días de tu luto habrán pasado o ya se habrán cumplido. Una profecía clásica ahora que se convierte en una promesa para los redimidos. ¿Qué cosa está diciendo allí? No hay necesidad más de luz, es decir, no hay más rastro de pecado, no hay más oscuridad, no hay más sombra. La gloria de Dios, la santidad de Dios gobierna por todo lado. Él es la gloria eterna. Ahora, Apocalipsis capítulo 21, versículo 25, ¿sí? Apocalipsis 21, 25, tiene una declaración muy importante. Allí dice, 21, 25, sus puertas nunca serán cerradas porque no habrá noche. ¿Cómo se interpreta la palabra noche aquí? Nunca será cerrada, dice, porque no habrá noche. Noche aquí representa al pecado y representa los conflictos. Les pregunto, ¿cuándo se cerraba una ciudad? Cuando venía un enemigo. Entonces aquí dice, esta ciudad nunca será cerrada, ¿por qué? No habrá más enemigos. El enemigo habrá sido destruido y para siempre, como vimos en el capítulo anterior. Consecuencias eternas, nunca más se levantará. Entonces, en ese contexto se escribe este versículo. Hoy estamos hablando acerca de la Nueva Jerusalén. Algunas características que coloca allí Juan son simbólicas porque él está pensando en una ciudad que él conoce y otras son promesas que fueron dadas al pueblo de Israel en el libro de Isaías y ahora él los coloca para los redimidos de toda la historia. Allí vimos algunas características que tiene la ciudad. No necesita más sol ni luna porque el Cordero, que es Cristo, lo iluminará. Las puertas no necesitan ser cerradas porque no habrá más enemigo. Está haciendo referencia de que el pecado habrá terminado. No hay necesidad de poder cerrar una puerta. Cerrar una puerta significaba que hay un enemigo más poderoso que quiere conquistar. En esta ciudad hay verdadera libertad, hay verdadera paz. Y el capítulo 22, versículo 1 y 2, sigue describiendo la ciudad. Miren, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 y 2 dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. No me pregunten aquí cómo sale esto. Esto solo nos da para imaginar un momento. Sin embargo, si nos podemos imaginar el cielo, creo que nunca vamos a llegar a su plenitud. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdan que el árbol de la vida estaba en el jardín del Edén? ¿Por qué Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén?
para que no tuvieran acceso ¿a dónde? Al árbol de la vida. Lo que se quitó por causa del pecado, ahora es devuelto. Ahora dice, y ahí estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. La pregunta es, ¿por qué coloca esta expresión de sanidad cuando vemos que la enfermedad ya ha sido destruida? ¿Verdad? Ya no necesitamos más curación para algo. Sí, Pablo. Interesante eso del árbol de la vida, ¿no? Que vuelve a aparecer. Es que Dios los saca justamente para eso, para que ellos no tuvieran acceso ahí. Ahora es llamativo que todo el tiempo que ellos estuvieron ahí nunca lo comieron, pudiendo haberlo hecho, ¿no? Y eso también me enseña algo, que a veces uno tiene acceso a la palabra de Dios que es vida, nunca la toca, mucha gente tiene acceso porque están A en la toda, vida. pero no van pudiendo ir, ¿no? Gracias por esa reflexión, Pablo. Los seres humanos tenemos acceso ahora a la salvación y la desperdiciamos. Tenemos acceso a la palabra de Dios y no la leemos. Tenemos acceso a todo. Más ahora, cuando habla de este árbol de la vida, está hablando de, una vez más, recuperar aquello que por el pecado lo arruinamos, ¿verdad? Y ahora los redimidos tienen acceso. Ustedes ven el libro de Génesis capítulo 5, cuando ven la genealogía allí de los primeros hombres. Y ven a un Adán viviendo 930 años sin el árbol de la vida. Y a un Matusalén que vivió 969 años. Imagínense. Y llegará un momento en que, bueno, en el cielo ya no se cumplirán más años, ¿no? Ahora nos preocupamos cuando cumplimos años, y cada vez estoy más viejo, cada vez estoy más, me acabo, etcétera, etcétera. No, ahí no habrá más un cumpleaños o bueno, ¿cuántos años tienes? Soy eterno. Ahora, fíjense, no nos desviamos allí, vamos a interpretar este asunto. Estaba el árbol de la vida, produce 12 frutos, no se sabe si cómo es ese fruto, no se sabe qué sabor tiene, no se sabe si cada mes produce un fruto diferente, no se sabe, solo hace mención del árbol de la vida. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. La palabra sanidad se debe entender en el contexto griego en el cual fue escrito, que era la palabra terapia, y era la palabra equilibrio. La mejor traducción allí sería para el equilibrio de todos, ¿verdad? Para una salud perfecta, no porque ya hay enfermedad, porque en la eternidad ya no hay más muerte ni enfermedad, sino para ese equilibrio perfecto que el ser humano necesita. Otra de las cosas que se interpreta como sanidad de las naciones significa que ya no habrá más barreras nacionales porque todos serán una sola ciudad. Si hoy las naciones están enfermas es por la ambición al dinero, al petróleo, al poder, y hay barreras, se levantan fronteras. Y ahora dice, este árbol de la vida une a todos. Ya no hay más enfermedad. Esto es sanidad, todos son un solo pueblo. Ahora, hay otras características, ahí está, bueno, perdonen allí esa imagen. Nunca vamos a imaginar cómo será el árbol de la vida, ¿verdad? Que da 12 frutos, dice. Ahora, versículo 5 del capítulo 22 dice, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ahora fíjense aquí, ¿quién puede vivir en esa ciudad? Vamos a la Biblia. Vamos entonces a ver Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Karina, ¿puede leer ese texto, por favor? 21, 27. No encontrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Karina. El acceso para esa ciudad tiene una restricción.
Y esta restricción no es por las cosas que hagan. Es simplemente si su nombre está o no está inscrito. Es así de simple. Como cuando eres invitado a un lugar y te dan un ticket. No interesa quién seas, no interesa el cargo que tengas, el dinero que tengas. ¿Tienes o no tienes el ticket? ¿No tienes? Lo siento. Es así de simple. No entrará todo aquel que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y allí coloca algunos términos que pueden ser ofensivos, ¿no? No entrará ahí cosa inmunda o cosa impura o que haga abominación y mentira. ¿De qué está hablando aquí? Cuando hablamos de abominaciones en el libro de Deuteronomio está involucrando el espiritismo, está involucrando la hechicería. Cuando hablamos de mentira estamos hablando de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Cuando hablamos allí de inmundicia estamos hablando de los deseos, que el ser humano da rienda suelta a sus deseos y se envuelve en ellos. En fin, todo aquel que por capricho hizo lo que quiso y no está escrito su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque él no quiso. ¿Cómo nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida para poder entrar a esa ciudad? En Lucas capítulo 10, versículo 20, yo encuentro una declaración que me llama la atención. Jesús lo dice y nos debe llevar a una reflexión ahora. Miren, Lucas capítulo 10, versículo 20. O vamos al versículo 19, cuando Jesús les da potestad allí a quienes envió a predicar, le dice, os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Esta figura la hemos visto incluso allí como figura de demonios en la quinta trompeta. Y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Pero dice el versículo 20, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino su alegría, su regocijo sea que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Miren, y esto me debe llevar a una reflexión muy personal. Yo puedo hacer grandes cosas para Dios. Me parece que en algún programa alguien mencionó aquí. Uno puede estar ocupado haciendo tanto para Dios, ¿verdad? Los espíritus se sujetan, gloria a Dios. Soy un hombre poderoso, está bien. Pero puede ser que solamente sea la apariencia de alguien que todo el mundo ve. En cambio, en mi interior, en mi corazón, tengo motivaciones incorrectas. Ahora presten atención. Acciones buenas no determinan que yo soy salvo, porque nadie se salva por obras. Las acciones deben acompañar ¿a qué? A mi relación y deben ser frutos naturales, no creados. Dice, alégrense no por las cosas que hagan o porque un milagro sucedió. Ah, yo soy tan bendecido, Dios ha hecho tanto milagro en mi vida y yo me voy a salvar. Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque esa es la única garantía. Pero hasta aquí todavía no hemos respondido la pregunta, ¿cómo hago para que se escriba? Vamos entonces aquí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Dice así. Bienaventurados o felices los que lavan sus ropas para tener derecho. ¿A dónde? Al árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? ¿Dentro o fuera de la ciudad? Dentro de la ciudad. Muy bien. Y aquí dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiere decir que para que mi nombre se escriba en el libro de la vida y para entrar por la ciudad y para tener derecho al árbol de la vida, ¿qué tengo que hacer? Lavar mis ropas. ¿Qué significa lavar las ropas? ¿A qué representa? ¿Cómo son nuestras obras? ¿Cómo es nuestra vida? A veces nosotros contamos acciones pecaminosas y, por ejemplo, hay personas que dicen, hoy no pequé. ¿Por qué? Hoy no mentí, hoy no robé, hoy fui honesto, hoy fui santo. ¿Verdad? Porque contamos que el pecado son acciones. El pecado no son acciones, el pecado es un estado.
El libro de Isaías dice, vuestras mejores obras son tan cochinas como un trapo de inmundicia. Entonces, nuestra vida, nuestra justicia, nuestros méritos no alcanzan ni siquiera para llegar a la puerta. La única opción es lavar las vestiduras. Vestido en la Biblia representa carácter. Por eso es cuando Dios dice, compra vestidos nuevos, renuncia a tu orgullo, renuncia a tu egocentrismo y compra. ¿Qué cosa va a comprar? Comprar significa renuncia porque yo te doy. Un carácter nuevo. Cuando dice yo te daré un nombre nuevo, recuerden la piedrecita blanca. Pero una piedrecita blanca, la promesa que Jesús hizo a la iglesia de Filadelfia. Y allí estará, dice escrito, un nuevo nombre, un nuevo carácter. Y ese carácter no es algo que tú lo procreas, ha sido lavado en la sangre del Cordero. Es decir, un carácter es transformado cuando recibe ¿qué cosa? ¿Sangre a qué se refiere? Al sacrificio de Cristo. Y cuando hablamos del sacrificio de Cristo, ¿de qué estamos hablando? De la gracia de Dios. Un carácter transformado. No por méritos humanos, por la gracia divina. Sí, Walter. Estaba leyendo acá justamente pasaje Isaías 55 que habla, dice de comprar, ¿no? Habla de, decir, a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Cómo es que a uno que no tiene plata le manda a comprar? Es por gracia, ¿no? Es que no está hablando de dinero, no está hablando de riquezas materiales, está hablando de la disposición del ser humano para aceptar la gracia. Ahí está. Ahora, miren, es interesante, allí dice entonces que los que lavan sus ropas son aquellos que tienen acceso al árbol de la vida. Muy bien. Juan capítulo 3, versículo 5. Jesús está conversando con Nicodemo. Juan 3, 5. Y allí le dice así, Nicodemo se va para hablar de asuntos espirituales y Jesús le responde y le dice, de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto te digo, es decir, verdaderamente, verdaderamente. ¿Por qué repite tanto una verdad? Mira, eso es tan especial que entiendas. Repite, hace énfasis. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento de agua es un acontecimiento importante en la vida, que es representado por medio del bautismo. Pero el nacimiento de espíritu es diario. Por eso, cuando yo bautizo, no es que me bautizo y tengo la garantía de que ya soy salvo porque me bauticé, sino el nacimiento de espíritu es la búsqueda por la salvación diaria, todos los días. Ahora, es interesante, nacer de agua es el paso, uno de los pasos más sublimes e importantes en la vida de todo ser humano, porque marca un antes y después en todo ser humano. Muchos tienen miedo a ser bautizados. Primero, ¿qué significa ser bautizado? Bautismo viene del término griego baptizo, que significa sumergir. Y en este mundo encontramos que por lo menos hay 3 tipos de bautismo, ¿verdad? El bautismo por aspersión, el bautismo por inmersión y hay otro bautismo simbólico. El bautismo por aspersión, en el que te coloca un poquito de agua a la cabeza y ya estás bautizado. El bautismo por inmersión es aquel que está sumergido. ¿Cuál es el bautismo verdadero? El bautismo de Cristo. Jesús dice, subió del agua. Y además en Romanos 6, 1 al 4 dice, así como Cristo murió, resucitó para una nueva vida. Solo que algunos tienen miedo al bautismo por 2 razones. Número 1 dice, me bautizo y tengo que cambiar todo. ¿En qué está pensando? En que él puede cambiar. Y eso es la peor mentira. El bautismo no es una magia. No es que entro al agua y salgo y mis pensamientos cambiaron. El bautismo es un acto simbólico donde Dios borra mi pasado y comienza una nueva vida.
Es una demostración pública. Presten atención a lo que voy a decir ahora. A Jesús uno puede aceptar en secreto. Yo puedo arrodillarme en mi cuarto, Señor, te acepto en nombre de Jesús. ¿Sabe? ¿Quién se enteró? Nadie. Pero preste atención. Alguien que aceptó a Jesús en secreto es imposible que no lo demuestre en público. La demostración pública, ¿qué cosa es? Bautismo. Entonces, cuando una persona me dice, no, yo acepté a Jesús, pero todavía no me bautizo, le digo, no has aceptado. Porque cuando tú aceptas a Cristo en secreto, tú lo puedes hacer allí en el lugar donde estás. Cuando tú te enamoras de Jesús, no hay manera de ocultar un amor. Dice que el amor y la gripe no se pueden ocultar, ¿no? Cuando te enamoras, es imposible no verlo. Hasta el sudor sale con corazones. Es imposible decir yo acepto a Jesús, yo amo a Jesús, pero no quiero ser bautizado. Porque el bautismo no es que tú das un paso, oh, me bautizo y me salvo. Espera un momento. El bautismo solamente, ¿qué cosa llega a ser? La demostración pública de que aceptaste la gracia de Jesús en tu corazón. Entonces es importante este paso. Porque si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón, tienes que ser bautizado. Marcos 16 dice, el que creyere y fuera bautizado. Quiere decir, primero es creer. Cuando un niño es bautizado de 2 años, ¿qué cree? No cree en nada. Te bautizaron allí de niño y es más, te pusieron solamente agua en la cabeza. Eso no es bautismo. Un billete falso de $100 puede ser parecido al billete verdadero. Los dos tienen el mismo número, tienen el mismo color, pero el falso es falso y el falso no sirve. Tú puedes decir que eres bautizado, mas si no has sido sumergido y bautizado como Jesús, ese otro bautismo no sirve. Es hora de tomar una decisión. Hoy quiero desafiarte. Si tú has abrazado todas estas verdades y aceptas a Jesús en tu corazón, y ya lo aceptaste, da ese paso de fe. Es hora de tomar esta decisión. Bautismo representa un nuevo nacimiento, una nueva vida junto a Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y durante todo este tiempo, de esta temporada, has encontrado que Dios ha hablado a través de este programa, a través de su palabra. Hoy toma esta decisión. Da un paso de fe en dirección a Cristo. Hoy los brazos de Jesús se abren para salvar, para extender su gracia. Hoy tú puedes entregar tus ropas sucias, tu carácter deformado, para que puedas ser lavado y limpio y transformado por la sangre del Cordero. Pero tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas ser bautizado. Entonces, si tú ya tomaste esa decisión, escríbeme ahora mismo. Ahora yo quiero orar por ti. Si estás tomando esa decisión, levántate, ponte de pie. Yo no te estoy viendo, mas Dios está viendo esa decisión y quiero orar para que Jesús pueda afirmar la decisión que tú tienes ahora. Vamos a abrazar a Cristo en la vida. Vamos a demostrar públicamente que nuestra vida pertenece a Jesús. ¿Podemos orar? Querido Dios, toma nuestro corazón, nuestra vida. Hay cientos de personas allí en sus hogares tomando una decisión para salvación, decisión para vida eterna. Hoy, Señor, te entregamos nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestras actividades, nuestra familia. Nos entregamos por completo a ti en respuesta a aquella luz que hemos recibido. Ayúdanos a dar ese paso de fe que es el bautismo. Así como tú fuiste bautizado, así como tú mandaste a tus discípulos a bautizar, así como tú mencionaste para Nicodemo que era necesario nacer de agua y del Espíritu, podamos tomar esa decisión para que podamos tener acceso a esa ciudad maravillosa que es la Nueva Jerusalén. Revístenos con tu gracia. Danos aquel vestido, aquel carácter transformado que tienes para nosotros. Toma nuestro corazón. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.